Mari Pichiqueche, Pinche, Felipe Antonio Curral Piñel, Rayeló, Kayaki Piñel, Comuna Alto Biobío. Hola niños, mi nombre es Felipe Antonio Curral Pichilao. Como les dije, soy de la comunidad de Kayaki y de la comuna de Alto Biobío. Le quiero comentar, hablarle un poco qué es el Huechipanto. Huechipanto, niños, significa una nueva salida del sol, o también un año nuevo. Ese día para nosotros como mapuche pehuenche es un día muy especial, donde nosotros agradecemos a Dios por todos los alimentos que da la tierra y que podemos sembrar. En eso nosotros nos reunimos para poder agradecer a nuestro chavo, ¿ya? Y también contarle que ese día, al Huechipanto, la tierra también se limpia. Puede ser que llueve harto, cae nieve, corren muchas aguas, ¿ya? Por lo tanto la tierra, para esa fecha, el mes de junio, donde la tierra se limpia, se renueva, ¿ya? Y nosotros, nuestra creencia, nos han enseñado de chiquitito que también, conjuntamente con la tierra, tenemos que limpiarnos, ¿ya? Fortalecernos también para ese mes de Huechipanto. Y a continuación quiero contarle un pequeño cuento relacionado con el Huechipanto para que podamos tener más conocimiento. ¿De acuerdo? Bien. Pongan mucha atención, ¿eh? Porque la tía después le va a hacer preguntas. Cuenta la historia que una mañana una familia mapuche pehuenche se levantaron muy tempranito y fueron cerca de un estero a bañarse. La familia fue con sus 3 hijos pequeños. Y entonces, como era la mañana, iban caminando por el camino y entonces el hermano mayor le pregunta a su papá, por el camino, cuando iba caminando, dijo: papá, ¿qué es el Huechipanto? Entonces papá se detuvo un rato y le dijo: hijo, el Huechipanto es la nueva salida del sol, o año nuevo, un año nuevo, donde la tierra se limpia y se renueva. Y nosotros los mapuches, ese día es un día de agradecimiento. Entonces después siguieron caminando, hasta llegar al cerca del estero, donde se escuchaba el agua. Entonces el otro hermanito le preguntó a su mamá, dijo: mamá, aquí hace mucho frío, el agua debe estar muy helada, yo no quiero bañarme, mejor quiero ir a mi casa a calentar agua y podamos bañar con agua calientita. Entonces le dijo, y el papá se acercó nuevamente y dijo: hijo, que le quiero contar, nosotros le vamos a dar un chapuzón aquí a bañarnos. No quiere decir que estamos sucios y tampoco que tengamos piñén, no es así. Nosotros nos vamos a bañar porque el agua en este momento está purificada, está limpia. Entonces le dice la mamá: sí, hijos, el agua está limpia, por lo tanto nosotros vamos a bañar para limpiarnos también y que salga toda la enfermedad, mala energía que tengo en el cuerpo, el agua se va a llevar y entonces vamos a renovarlo también. Dice el cuento que cuando ellos se bañaron y al salir del agua todos salieron así contentos,
renovado, con fuerza, y gritar, decir, ¡yey, yey, yey, yey! Al cuigo estipanto, es la nueva salida del sol, comienza un nuevo año. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Chao niños, cuídense mucho.